Buenas tardes. Tarde. Mi nombre es Eder Alfonso Socarrás. A continuación vamos a realizar una breve encuesta sobre el impacto de los dispositivos y de las prácticas discursivas en la configuración de subjetividades de género en un contexto cotidiano. Su nombre es Yenery Socarrás Vega. profesión o oficio, Soy docente hace 37 años. edad, Tengo 57 años en el momento. estado civil, Soltera. nivel educativo. Soy especialista. Bueno, las preguntas se dividen en tres aspectos. En la primera parte de la entrevista vamos a realizar unas preguntas acerca de la influencia de factores institucionales. Primera pregunta: ¿de qué modo las relaciones con sus padres, hermanos, abuelos, tíos, primos influenciaron la configuración de su propia feminidad? Bueno, a pesar de que éramos una familia corta, fui la única mujer en la casa, pero siempre se hizo la diferencia de que la vestimenta de la niña tenía que ser diferente a la del niño. Entonces, eso influenció mucho. Segunda pregunta: relate algunas vivencias propias por medio de las cuales explique cómo los aprendizajes y las competencias académicas adquiridas durante su formación escolar, primaria, secundaria o universitaria, han configurado su feminidad a lo largo de su vida. Bueno, a pesar de que siempre estuve en colegios mixtos, en primaria, secundaria y pues de lógica la universidad, también, porque a veces cuando uno estudia en colegio femenino pues está marcado por un uniforme de niña, pero a pesar de que acá había la diferencia de género, pues siempre tuve la fortuna de estar en colegios donde las niñas debíamos usar o vestidos o faldas, y los niños sus pantalones. Tercera pregunta: rememore alguna vivencia por medio de la cual describa cómo las normas y reglas de los diferentes universos escolares en los que usted se formó moldearon su feminidad en las diferentes etapas de su vida. Pues las reglas en las instituciones están claras siempre y siempre se ha hecho énfasis en que el uniforme de las niñas debe ser totalmente diferente al de los niños. Luego, y reitero, siempre ha sido faldas, vestidos, y los chicos pues siempre van a tener un uniforme que es su pantalón o su camisa. Otra pregunta: ¿de qué manera el credo o conjunto de creencias religiosas que ha profesado determinaron la configuración de su feminidad durante su infancia, su adolescencia o su vida adulta? Bueno, soy cristiana católica y tengo siempre la fe y marcada en que Dios estableció de que existíamos hombre y mujer. Entonces eso hizo de que mi parte femenina sea arraigada a través de eso, de que Dios no nos ha criado con otra sexualidad, solamente esas dos, y que vinimos a este mundo a establecer unas directrices que era procrearnos. Entonces eso también ayudó a que mi feminidad sea clara. ¿Cómo sus principios y filiaciones ideológicas, ya sea conservadoras, liberales o socialistas, han influenciado en su conformación de su feminidad en los diferentes momentos de su vida? No, siento que la política nunca ha sido muy fuerte, nunca me ha influenciado, entonces no tengo nada así como que concreto en esa pregunta. Relate, rememorando algunas vivencias propias, cómo haber nacido, crecido y vivido en la ciudad o en el campo configuró su feminidad en los diferentes momentos de su vida. Bueno, a pesar de que me crié en un pueblo, pues siempre estaba establecido, debe ser por las normas y las reglas establecidas en mi casa, de que siempre había que hacer la salvedad
en la vestimenta, en el modo de vestir, de peinarme, de todo era que la diferencia tenía que existir y que las niñas teníamos que vestir diferente a los niños. ¿Podría describir, en medio de una anécdota que recuerde, cómo haber pertenecido a cierto estrato socioeconómico pudo haber influenciado en la configuración de su propia feminidad? Pues pienso que a pesar de que pues nací en un estrato social bajo, a pesar de eso, pues mi mamá, mis padres hicieron siempre todo el esfuerzo del mundo ¿por qué? Porque vistiera como debía vestir una niña, nunca vestí de otra manera, ni nunca utilicé ropa de mis hermanos porque no había que ponerme, siempre vestí como debía vestir una niña, una adolescente y ya la adulta pues más lo. Otra pregunta, ¿a qué grupo étnico se considera que pertenece? ¿Y cómo pertenecer a dicho grupo étnico ha influenciado en la configuración de su feminidad en las diferentes etapas de su vida? Pues pienso que soy negra, ¿verdad? Pertenezco de pronto a los afro y quizás uno hace énfasis en los colores, la manera de vestir, de pronto el colorido, le gusta a uno los colores fuertes, vivos, pero que haya influenciado de otra manera, no. ¿Podría explicar, por medio de un relato o vivencia personal, cómo sus gustos artísticos, literarios, musicales, deportivos, fortalecieron de cierto modo, determinaron rasgos de su feminidad en diferentes etapas de su vida? Bueno, en mi adolescencia practiqué varios deportes como fue el baloncesto y el voleibol, que siento que son los deportes más acordes con la feminidad, que de pronto poder decir que no, me gustaba el fútbol, no, en ningún momento. Sentía que esos eran los deportes que estaban afines conmigo. ¿Perteneció en algún momento de su vida infantil, juvenil o adulta a algún clan, lojía, pandilla, gueto o agrupación? No, nunca. Describa cómo ha sido su estilo de vestir y de verse en diferentes etapas de su vida y explique a través de algunos relatos de vivencia de su propia cotidianidad cómo tales modos o estilos de vestir o uso de ciertas prendas de ropa, ciertos accesorios imperdibles y los estilos de llevar el cabello y el peinado han influenciado en la configuración de su feminidad durante su infancia, adolescencia, juventud o vida adulta. Bueno, en la niñez normalmente uno viste a gusto de los padres, ¿verdad? Luego, pues, mi mamá, vuelvo y reitero, siempre hizo énfasis que las niñas debían vestirse como niñas, el vestido, los zapatos, sus medias, y a medida, en esa época, pues, que hace unos cuantos años, pues normalmente las mujeres no usábamos pantalones, no se usaba. Y entonces, pero a medida que fuimos avanzando, que fuimos creciendo, que llegó el modernismo, ya la cosa cambió. De pronto sí, uno usa sus jeans, sus pantalones, pero no, eso no quiere decir que va a perder su feminidad. El cabello, pues normalmente me gusta el cabello corto. Describa a través de algunos relatos o experiencias propias cómo los lugares donde ha vivido o los que ha visitado dejaron una marca significativa en la configuración de su propia feminidad en diferentes etapas de su vida. Bueno, siento que nunca, a pesar de que estudié en otra región, no hubo ninguna marcación, no hubo ningún cambio, no hubo ninguna diferencia. Seguí vestiendo igual a como yo vestía acá en mi tierra, en mi región. ¿De qué manera los medios masivos como la radio, la televisión, la prensa, las publicaciones escritas, la literatura, el cine, la internet, las redes sociales han influenciado la configuración de su feminidad durante su vida de infancia, durante su adolescencia y su juventud o durante su vida adulta? Bueno, en mi época de niñez, adolescencia,
no existía mucho en nuestra región, pues carecíamos de algunas cosas como la televisión, mucho menos íbamos a tener redes sociales, entonces siento que eso no ha influenciado porque ya uno de adulto ya como que ya tiene unas cosas enmarcadas, creadas, fortalecidas, que no se las va a dejar cambiar por lo que esté de moda en ese momento. Esta pregunta: describa por medio de un relato alguna vivencia propia de su cotidianidad, cómo ha configurado su feminidad en diferentes etapas de su vida, infancia o adolescencia y madurez, por medio de diferentes actos de consumo. Bueno, cuando me hablas de consumo hay como que entra el interrogante porque no sé de qué consumo me estás hablando. Entonces, yo te decía ahorita, si es consumo de alcohol, pues no me gusta el alcohol, no consumo ningún tipo de sustancia, entonces no, eso no ha influenciado en mi personalidad ni en mi feminidad. ¿Cómo sus propias relaciones laborales, profesionales, fraternales, de amistad y sus relaciones sentimentales, noviazgos, matrimonios, etcétera, impactaron las configuraciones de su feminidad en diferentes etapas de su vida? Pues pienso que no, en esta tampoco no. Mis amistades siempre han tenido siempre he tenido amigas, las pocas que tengo pues que tienen claro su feminidad, no he tenido personas a mi alrededor que tengan otro tipo de pensar, de actuar, entonces eso no ha influenciado. Por medio de un relato de alguna experiencia de vida o propia, describa de qué modo sus propias frustraciones, angustias, miedos a la soledad, al fracaso, a la muerte, influenciaron en la conformación de su propia feminidad en los diferentes momentos de su vida. Bueno, siento que nunca le he tenido miedo a esa soledad, a ese fracaso, a la muerte, nada. Entonces siento que no tengo ese tipo de frustraciones, entonces eso no ha hecho ninguna mella, ninguna marcación en mí, entonces no. ¿Cómo lo que le han pensado y dicho otras personas de usted ha tenido un efecto configurador de su feminidad en diferentes etapas de su vida, ya sea la infancia, la adolescencia, la adultez? ¿Sí puede explicar? Soy una persona que no le presta atención de pronto a la opinión de las otras personas, o sea, no me interesa lo que otra persona opine de mí. Tengo eso bien claro y esas bases están ahí establecidas. Yo me interesa lo que yo pienso y cómo actúo yo y trato de hacer las cosas bien, entonces no ha influenciado eso. Describa por medio de un relato de algunas vivencias propias de qué forma aspectos como sus propios deseos íntimos, sus enfermedades y estados de ansiedad han contribuido a dar forma a su feminidad en los diferentes momentos de su vida. Nada, no pienso que, bueno, afortunadamente no he sido una persona enfermiza, prácticamente he estado soltera muchos años, entonces no, siento que eso no hace parte, que no ha contribuido ni en forma positiva ni en forma negativa de pronto en la feminidad, entonces no. ¿Cómo las acciones que ha efectuado sobre, a través y por medio de su propio cuerpo en diversas expresiones corporales, tatuajes o modificaciones estéticas en diferentes momentos de su vida, influenciaron o determinaron la configuración de su propia feminidad? Bueno, tengo claro y establecido todo el tiempo de que siempre he querido ser y soy y voy a ser mujer. Nunca he tratado de cambiar mi personalidad, ni mucho menos mi parte física, entonces no, eso de los tatuajes pues no lo he hecho. No he tratado como que de modificar mi personalidad y mucho menos la parte física. Entonces no. Bueno, profesora Yanedit, muchas gracias por la ayuda y por el apoyo.